poderosamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy viernes 19 de junio de 2020 damos inicio a su programa, nuestro programa de todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Un café y una palabra. Así que disponga su corazón, su cuerpo, su espíritu para lo que el Señor tiene deparado para usted en esta mañana, especialmente. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Cabudares y Avivamiento. Estamos ubicados aquí en Palavecino, Cabudares, Lara, Venezuela, y para todos los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales como en Facebook y YouTube y otras también. Estamos conectados también a través del WhatsApp. Así que bueno, le vamos a pedir que se suscriba a nuestro canal de YouTube, CE Avivamiento en mayúsculas, CE Avivamiento, todo pegado. Suscríbase, por favor, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Necesitamos 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo todos estos programas. Así es, muy buenos días. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por un café y una palabra. Así que bienvenidos a todos aquellos que están conectados en esta mañana. Saludamos a la gente que nos escucha acá en Barquisimeto, en Cabudares, en Venezuela. Saludamos a toda nuestra gente de ese Avivamiento Cabudares, ese Avivamiento El Cují, aún la gente del Merey, la gente de Churuguara. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. También saludamos a aquellos que nos escuchan fuera de Venezuela, las personas de allí en Bogotá, aquellas personas que están conectados y los que nos escuchan también en diferido. Así que bendiciones para todos. Un abrazo muy grande. Y vamos a dar inicio a este programa con una palabra que edifica tu vida. Traemos una serie durante esta semana, pastor. La serie, pues, no tengamos miedo. Así que bueno, vamos a denos el título allí, pastor, de lo que vamos a hablar en esta mañana. Hemos estado hablando, como dice la pastora, no tengas miedo, no tengas temor. Esa ha sido la reflexión de la palabra. El día lunes estuvimos hablando de que no tengas temor, confía en Dios, y tocamos el Salmo 56:3 y hablamos que el día en que temo, yo en ti confío. Y estuvimos hablando acerca de lo que la importancia que tiene, la relevancia fundamental, que en los tiempos de miedo y temor nosotros podamos confiar en el Señor. Y el día martes estuvimos hablando de que no tengas temor, Dios nos libra. Es decir, Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y tocamos el Salmo 27:1, que Él es la luz y nuestra fortaleza. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Es decir, tocamos esos aspectos en relación a lo que tenía que ver con el Salmo 27:1. Y el día miércoles estuvimos tocando el tema de que no tengamos temor, no tengamos miedo, porque Él está contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros. Y tocamos ciertos aspectos de la Escritura, algunos pasajes bíblicos que hablamos allí, pero nos enfocamos también en lo que tenía que ver con ese esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Ese era lo que tenía que ver con el versículo de Josué 1:9. Y por supuesto tocamos otros aspectos en relación a lo que nosotros hemos o estamos tocando en esta semana, que es no temas, no tengas miedo y no tengas temor. Hoy vamos a estar finalizando en esta semana. No tengas miedo, no tengas temor. Dios nos da las fuerzas, créelo. Cuán importante es saber que nosotros debemos creer que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio, que Él está en medio de nosotros, en medio de la tribulación y las situaciones adversas que vienen a nuestras vidas. Por supuesto, entendiendo que el miedo es esa emoción que el ser humano siente o puede sentir en algún momento por alguna amenaza inminente o que se acerca, o piensa o lo cree que pueda venir, aunque no sea en ese momento efectivo. Su vida, afecta su condición, afecta su mente, su cuerpo, y se siente afectado por muchas razones y por muchas circunstancias. Así que cuán importante es saber que aunque el miedo venga y aunque podamos tener temor en algún momento, es Dios quien nos da la fuerza. Él nos da la fuerza del búfalo, Él nos fortalece en determinado tiempo. Y vamos a estar leyendo allí, fíjate lo que dice el Salmo 46:1, porque dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, ese miedo y ese temor que pueda venir por ese peligro que podamos estar viviendo o atravesando, y Dios nos va a librar, como lo hemos dicho anteriormente, de él. Pero lo más importante es que Él nos da la fuerza para vencer ese miedo, y que nosotros tenemos que creerlo, porque al que cree todo es posible. Si tú no lo crees, si tú eres incrédulo, no esperes tener ni la fuerza ni recibir las bendiciones, porque no lo estás creyendo. Así que es muy importante que si nosotros queremos salir de la crisis,
en medio de la tribulación, como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero mira lo que dice más adelante, por tanto, no temeremos. Es decir, estamos hablando de que no debemos tener temor. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, nosotros no debemos tener miedo. Y si lo tenemos, porque es algo de la condición humana en que podemos atravesar algún momento de nuestra vida, tener miedo y temor de lo que vamos a estar desarrollando ahorita, porque son esas circunstancias que vienen a nosotros, sabemos que tenemos la fuerza que Dios nos las da y debemos creerla. Así es, y definitivamente no estamos exentos de en algún momento de nuestra vida sentir miedo, sentir temor por alguno, y lo hablamos durante esta semana, alguna situación o tal vez la incertidumbre. ¿Sabes? La incertidumbre genera mucho temor, genera miedo, el no saber hacia dónde vas, qué vas a hacer, cuáles son los planes que tienes. O sea, el no tener algo claro en un tiempo determinado genera temor, genera miedo. Pero aún cuando nosotros sabemos que nuestros pasos están guiados por el Señor, debemos estar tranquilos y debemos estar confiados de saber que Él nos va a guiar, y así como nos guía, Él nos va a sustentar, Él nos va a alimentar, Él nos va a conducir por el camino correcto, y Él es quien nos va a dar la paz y la tranquilidad. Cuando nosotros vamos en el camino correcto, nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Lo que viene de Dios da tranquilidad, da paz. Ahora, cuando hay algo que te está generando esa intranquilidad de saber si una decisión fue tomada en base a lo que Dios dispuso en tu vida o no, eso tienes que evaluarlo, porque empiezas a tener esos momentos donde el temor se apodera aún más de ti. Recuerda algo, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y mientras nosotros caminemos con Él, nosotros podemos andar tranquilamente. Y por supuesto, ese temor que viene a nuestras vidas puede ser originado por muchas o múltiples circunstancias, pero ¿cómo poder reconocer que hay temor o miedo en nuestras vidas? Hay síntomas propios que se evidencian en una persona cuando tiene miedo o cuando tiene temor, y por supuesto eso sale a flor de piel. Otras son muy ocultas que es necesario incluso algunas terapias importantes en el área científica para poder determinarlas y poder llegar a un hallazgo que no se evidencia, pero hay otras que sí son evidentes. Una persona que está expuesta ante el miedo o ante el temor tiene sudoración o le tiembla las manos, tiene mucha sudoración, tiene angustia, pasa por una situación incluso de ese miedo que va mucho más allá, como es el temor, el pánico, el horror y el terror, de los cuales hablamos en esta semana y hemos estado Hay tocando. síntomas muy visibles, pastor, y si hablamos a nivel físico, porque tal vez tú puedas decir allí, bueno, pero ¿cómo identifico que estoy en un estado de temor, que estoy en un estado de miedo, que tal vez lo que estoy viviendo me está generando mucho temor? Y hay síntomas físicos en los cuales te puedes dar cuenta que estás en un momento de temor. Empiezas, como dijo el pastor, tienes sudoración, tienes también esa palpitaciones, la arritmia cardíaca, el corazón se acelera. Se acelera más, el corazón más de lo normal, ansiedad, empiezas a comer lo que hay y lo que no hay en la nevera. Entonces empiezas a revisar la nevera hasta bueno, pues 4, 5, 10 veces en el día, y ves lo mismo. Te paras en la noche. Esa ansiedad que también la produce el miedo y el temor por algo. Pero también no les da sueño, te entra el insomnio, te comes las uñas. Hay personas que se comen las uñas, hay personas que empiezan hay personas que tú los ves y de repente están y están dándole a la mano o a la pierna. O sea, hay una intranquilidad. Cuando tú empiezas a ver todos esos síntomas, hay un estado de alerta, y esa alerta es lo que te está generando que hay un temor, hay un miedo a algo específico. No, claro, hay otras enfermedades que tienen esos síntomas, pero específicamente hablando del miedo. Del miedo y el temor que nos afecta, porque hay algunas cosas que el miedo, por ejemplo, vamos a ir en contraposición, porque el miedo de una persona que, por ejemplo, está enamorada de alguien, ¿verdad? Y viene miedo a esa persona incluso a acercarse. Al principio no le conoce, pero tiene un miedo, tiene temor de acercarse, tal vez porque por sus propias inseguridades, que ciertamente es un modo de miedo y de temor acerca de sí mismo, o porque puede ser que no tenga una autoestima elevada o tenga baja autoestima, y eso afecta a la persona, y esa persona cuando se acerca con cierto miedo, con cierto temor, con cierto recelo, y ahí es donde empieza a temblar. Hay unos que dicen, no, es que siento una cuestión aquí, y es una emoción en relación al amor,
que se puede complicar en relación a las emociones contrarias, dependiendo de cómo haya sido su vida en la niñez, si fue maltratado, si fue vejado, y ahí es donde vienen esas inseguridades y propicia el miedo. Pero ese otro miedo es el miedo normal a enamorarse o a ser rechazado. Entonces esa persona tal vez tenga miedo de acercarse a esa persona de la cual siente una atracción. Es decir, hay diferentes miedos, pero lo más importante es enfocarlo de que el miedo no. Cuando ese miedo se excede, es un miedo que afecta, es un miedo que paraliza y es un miedo que no nos deja avanzar. Es como el miedo de aquellas personas tal vez que han sido abusadas en la niñez o sufrieron un accidente de tránsito o tuvieron la pérdida de un ser querido. Esos miedos normales que están dentro de lo normal, de los parámetros normales, que vienen a nuestras vidas por la misma vida que llevamos. No estamos exentos, en algún momento vamos a morir y vamos a ver a nuestros seres queridos partir también. Ahora, las circunstancias en que partan, tal vez una enfermedad, un secuestro, un homicidio, como lo dijo ahorita, un accidente de tránsito, esos miedos que vienen cuando tú recibes una llamada y mira, ¿qué? No puede ser, no lo creo. Y eso afecta a nuestra vida y viene el miedo y viene el temor. Así que bueno, esos son esos síntomas que puedan venir. Incluso la enfermedad, porque ahorita la enfermedad hoy en día a través de lo que estamos viviendo con el COVID-19 es un miedo que vino a invadir el mundo a través de este virus del COVID-19 y mucha gente, muchas personas tienen miedo y tienen temor y como lo dijimos en programas pasados, el miedo y el temor, eso hace que las defensas se bajen y venga y pueda haber un cuadro de afectación de la persona. El miedo definitivamente nos esclaviza y no nos hace vivir una vida confiada. Por eso aquí estamos hablando de que Dios nos da las fuerzas, créelo. Hay que confiar en que Él nos da la fuerza para salir adelante. Pero ese miedo que viene nos vuelve a esclavizar y ya cuando el Señor nos ha librado de ese miedo, volvemos nuevamente a ser esclavos del miedo. Mira lo que dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, el Señor nos hizo libres, verdaderamente libres. Y hay circunstancias que van a venir, sí, pero definitivamente que ese temor, por medio de las fuerzas y la seguridad que Él nos da, nosotros vamos a salir adelante. Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de la fortaleza que nos da el Señor en medio de los tiempos de afectación. Entonces vuelvo a repetir, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre. Qué bonita esta palabra. Y allí es donde nosotros decimos, Señor, clamamos a ti. Mira el tiempo de desesperación, la aflicción, la angustia que estoy viviendo, el temor y el miedo por el que estoy transitando, por todo lo que nosotros hablamos. Pero hay uno solo que nos puede sacar de ese miedo y ese temor, y es Dios primeramente. Así es, y cuando confiamos, porque nosotros debemos poner nuestra confianza primeramente en el Señor y en lo que vamos a hacer, todo lo que vayamos a hacer, todos los pasos, porque siempre hay cosas que nos toca realizar y hacer y que puede generarte el temor o la incertidumbre de saber qué va a pasar. Y yo recuerdo pues la historia de Esther. A mí me pareció muy bonita porque realmente, como decía allí, para este tiempo fuiste llamada, le decía allí su tío, para este tiempo fuiste llamada. Yo me imagino la incertidumbre de ella que pudo haber sentido porque tal vez ella decir, y si no me acepta el rey, si no soy aprobada en ese momento en que me toque hablar con él, yo sé que voy a morir. O sea, ella tenía dos alternativas. Una era o moría porque sabía perfectamente cuáles eran las leyes que estaban establecidas en ese tiempo. Había el decreto real en que no se podía presentar o no había que ir a la presencia del rey que antes él fuera llamada por el rey. Exacto, sin que antes él la llamara. Y ella sabía que él no la estaba llamando. Pena de muerte. Entonces ella sabía que se iba a enfrentar. Entonces había tal vez ese miedo que tenía allí de saber o voy y me arriesgo o puedo perecer. Pero es que de hecho tuvo miedo y no se acercó y ahí fue donde Mardoqueo le trajo la palabra, pero ella tuvo miedo. La liberación vendrá de otro lugar, pero ¿qué es lo que pasa allí? ¿Cuándo podemos nosotros? ¿Qué fue lo que ella hizo primero? Hagan 3 días de ayuno. O sea, ¿qué hizo primero? Buscó primeramente a Dios. Las armas que Dios nos da. Primeramente buscó al Señor. Asimismo, lo que te quiero traer a colación con esta historia es que asimismo debemos hacer nosotros en cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Si queremos que Dios nos dé fuerza. Si queremos que Dios nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, nosotros debemos buscar primeramente a Dios y decirle, Señor, yo te presento este proyecto, o yo te presento, Señor, esta situación. O pongo esta enfermedad delante de ti, o esta operación que voy a tener, voy a ingresar
en un pabellón y aunque Cualquier tú me puedes situación. tú me puedes sanar, pero solo tú lo puedes hacer. Cualquier situación, yo te la presento a ti, Señor, ayúdame. Entonces allí es donde ya nosotros, cuando ya ella sabía que iba a accionar, ya entonces el miedo empezó a estar de un lado y empezó a generarse. Recuerda algo, el miedo paraliza, ese es otro de los síntomas también. El miedo paraliza a las personas. Así que nosotros debemos primeramente buscar a Dios, clamarle al Señor para que Él tome control de la situación que podamos estar viviendo y así quitar el miedo de nuestras vidas. Y bueno, por supuesto, ¿qué nos dice el mundo en relación con el miedo? ¿Qué puede hablar el mundo en relación al miedo y al temor? Y aquí voy a abrir un compás para que podamos discutir algunas cosas, porque ciertamente el mundo nos entra a entrar en miedo y en temor y en pánico, porque el mundo es contrapuesto al espíritu, el espíritu es contrapuesto a la carne, y no nos satisfagamos los deseos de la carne y no nos volvamos al mundo, sino, como dice la escritura, no que el mundo, no es que tú te vuelvas al mundo, sino que el mundo se vuelva a ti. Pero vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en él, y por eso el Señor les dijo, guárdalos de este mundo. Es decir, Él nos guarda y nos protege porque estamos aquí para cumplir un propósito. Entonces, ¿cuál es importante saber que si ese miedo viene de parte del mundo, cómo hacemos nosotros para vencer ese miedo que está infundiendo el mundo en nosotros? Y el mundo hace que nos sometamos a él. Y cuando nosotros nos sometemos al mundo, vamos a empezar a experimentar lo que el mundo es. Nos sometemos a todo lo que el mundo dice, vamos a entrar en pánico, en miedo y en temor, porque la palabra que te estamos trayendo es que no debes tener temor, no debemos tener miedo. Dios nos da la fuerza y tenemos que creerlo, porque Él nos da la fuerza para salir de ello. Mira lo que el mundo dice. Por ejemplo, el mundo nos dice a nosotros que nos debemos someter al mundo. Y con esto del COVID-19 nos han dado mucha información, nos han bombardeado de tanta información, buena, mala, verdadera, falsa, y a veces no encontramos cómo hacer en torno a todo lo que nosotros estamos viviendo, pero el mundo nos quiere imponer una agenda y las restricciones que el mundo quiere imponer a nuestras vidas. Hablo de nuestras vidas, yo estoy hablando ahora aquí con mucha responsabilidad en relación a la iglesia. Podemos tener muchos pensamientos, muchas ideas, muchos conceptos, y cada quien conforme a la escritura va a sacar lo que más le conviene, o desde el punto de vista de la sabiduría o del conocimiento va a exponer cualquier versículo bíblico en relación a esto. Pero no se trata de eso, va mucho más allá. Se trata de lo que el Señor habla, de lo que el Señor dice y lo que el Señor muestra, y que conforme a su espíritu esté en el espíritu nuestro y que Él lo coloque poder hablar y decirlo. Pero fíjate, el mundo pretende que nosotros nos sometamos a él con determinadas restricciones. Ahora vamos a volver a una cierta normalidad, entre comillas, en algún momento, y seguimos sometidos bajo la restricción y el impedimento de podernos congregar completamente como lo veníamos haciendo comúnmente. Es decir, tú vas a pelear una batalla, vas a pelear una pelea, la va a pelear el Señor, porque Dios pelea por nosotros, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Es decir, Él es victorioso, Él no ha perdido, Él ha ganado todas las batallas. Pero nosotros en algún momento tenemos que hacer algo y tenemos que accionar, porque ciertamente cuando el ejército de los filisteos se plantó frente al ejército de Israel, y el rey Saúl estaba, y venía Goliat 40 días continuos, diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Es como una cuarentena, esta cuarentena que no se termina, esta es la única cuarentena que no se termina, es la única cuarentena que no acaba. Y venía todos los días, como viene hoy el COVID, la enfermedad, y todo lo que ha traído este miedo y este temor, y la enfermedad que es cierta, es evidente, existe, no la podemos negar, porque ahora vamos a hablar acerca de cómo poder vencer el miedo para finalizar toda esta semana, porque tengo que dar un cierre, una conclusión final. Pero a la final tuvo que salir uno, y uno se levantó, y ese fue David, el ungido de Dios, el que escogió el Señor para derrotar a Goliat. Así que siempre vamos a tener que hacer eso, pero el mundo nos dice a nosotros, someteos al mundo y a todas sus restricciones y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros volvamos a la iglesia y cuando volvamos a congregarnos, el mundo nos va a seguir restringiendo y diciendo hasta cómo nos vamos a comenzar a congregar. Y ahí es donde viene lo que yo estoy diciendo de a quién nos sometemos. Entonces nosotros nos sometemos al mundo o ante quién. Pero cuando nos sometemos al mundo por el miedo que tiene el mundo,
entonces vamos a vivir en temor y vamos a volver a esclavitud, como dice Romanos 8:15. Pero Santiago 4:7 dice, primeramente, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, es contrario a lo que el mundo nos pueda decir, pero la palabra de Dios nos dice que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es, y cuando hablamos de buscar primeramente a Dios, fíjate lo que dice el Salmo 61, me agrada mucho porque nos habla de la confianza en la protección de Dios. Cuando nosotros tenemos la confianza de que Él nos va a proteger, mira lo que dice el verso, a partir del verso dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Definitivamente, Dios nos da la cobertura, el Señor nos da la tranquilidad de cuando habitamos en su presencia, nosotros saber que Él va con nosotros y que el miedo se va disipando y se va quitando de nuestra vida. Pero mira lo que dice el 62, Dios es nuestro único refugio. Mira lo que dice el 62:5 en adelante, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y está hablando, ¿en quién colocamos la esperanza? En Dios. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Fuerza, roca fuerte. En Él solamente. Entonces allí es donde culminamos pues diciendo justamente en quién estamos colocando nosotros nuestra confianza. Y como te decía anteriormente, si primeramente colocas esa confianza en Dios, si primeramente lo buscas a Él, si primeramente colocas todo lo que estás viviendo en las manos del Señor, de allí en adelante es que te vas a dar cuenta que Dios va delante de ti. Y fíjate, porque o nos sometemos al mundo o nos sometemos a Dios, porque ¿qué nos dice el mundo? Bueno, el mundo nos dice distanciamiento social, no se toquen, échense gel, y no estoy diciendo con esto de que no nos vamos que no vamos a tomar las medidas preventivas o las medidas de prevención que están establecidas. Por supuesto que debemos tomarlas, pero eso es lo que nos dice el mundo, y el mundo nos dice, bueno, distanciamiento social, no se toque y échense gel. Pero mira lo que dice Santiago 5:14-15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y aquí es donde yo digo, ¿está enfermo alguno entre nosotros? Entonces ya sabe lo que nosotros tenemos que hacer conforme a la palabra, no lo que dice el mundo. El mundo nos dice que nos echemos gel, el mundo nos dice que nos tapemos la boca y el mundo nos dice que no toquemos a nadie. Pero aquí dice, busquen los ancianos, únjanse las manos con aceite, pongan las manos sobre ellos y oren. Y oren, y esa enfermedad saldrá en el nombre del Señor. Y si hay algún pecado, Él lo perdonará. Es decir, el mundo nos dice una cosa, y cuando nosotros vemos, pero tenemos que creerlo, porque estamos hablando de que Dios nos da la fuerza y tenemos que creerlo. Con las medidas de seguridad, claro que tenemos que tomar las medidas de seguridad, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad? Porque el mundo nos dice una cosa, pero la palabra de Dios nos dice otra. Debemos ungirnos las manos con aceite, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. También está la palabra que dice que, Señor, envía la palabra y Él sanará también, porque este es el tiempo. Dios sabe por qué hace las cosas. Así que nosotros también desde este lugar, desde este púlpito, enviamos palabras de sanidad para todas aquellas personas que están enfermas. Pero es que fíjese, pastora, es que increíble, el mundo nos encierra y nos hace pensar de una manera diferente y quieren cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra hija se va a casar con el favor de Dios dentro de 2 meses, pero nosotros fuimos al registro para hacer todas las cosas, y entonces cuando fuimos allá, aquí en Cabujales, nos dijeron que solamente se están haciendo presentaciones y defunciones, casamientos no, que eso no es prioridad. Entonces yo me pregunto, si el casamiento no es una prioridad y le dan prioridad a las defunciones y a las presentaciones y el casamiento no es, entonces la persona tiene que vivir en fornicación, porque no se casa, porque la Escritura dice que Pablo dice que si alguien se está quemando, que se case. No es que sea el caso de nuestra hija, estoy poniendo lo que dice el contexto, pero lo que yo te quiero decir es que nos vamos a casar en algún momento. Pero mientras dura la pandemia, no se casa nadie. Entonces, aquel que no soporta, aquel que no aguanta, cae en pecado y cae por fornicación. Entonces, la
las relaciones sexuales antes del matrimonio, y como la autoridad civil, la que está puesta, no nos quiere casar o no quiere casar a nadie, porque para ellos es prioridad la presentación y las discusiones, entonces ¿dónde dejamos la palabra de Dios? Por eso es que nosotros decimos que nosotros andamos contrario al mundo, más que decir que el mundo anda contrario a Dios, pero la verdadera razón es que el mundo anda apartado de Dios y no quiere hacer ni ceñirse a los preceptos y mandamientos de Dios, entonces la gente cae en fornicación, porque ahora no se puede casar. Es increíble todo lo que nosotros estamos viviendo y padeciendo en relación al COVID-19. Es decir, el mundo nos dice una cosa, pero el Señor nos dice otra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos casamos o no nos casamos? Tenemos que casarnos. ¿Por qué? Porque Dios bendice el matrimonio. Se unirá el hombre a su mujer, y los dos serán una sola carne, y saldrán del seno de la casa del padre y de la madre, y se unirá, y los dos serán una sola carne, y habrá una promesa sobre ellos. Es decir, hay una palabra, hay una institución que Dios la ha creado. Así que nosotros debemos creer todo esto que nosotros estamos hablando definitivamente, porque la fuerza nos las da el Señor. Así que vamos a dar algunas recomendaciones, pastora. Claro, unas recomendaciones para vencer el miedo. Primero, tú tienes que reconocer que tienes miedo. No huyas de él. No huyas del miedo. Tienes que reconocer que si presentas alguno de los síntomas que te estuvimos hablando allí, hay una presencia de miedo en tu vida. Reconoce primero, eso es como cuando alguien se enferma, reconoce primero que estás enfermo, que tienes una fiebre, que tienes un malestar, para que puedas atacar el malestar que puedas tener. Entonces, primero tenemos que reconocer, no huyas del miedo, reconoce que tienes miedo. Reconocer que sí existe el miedo. Hay personas que dicen, no existe, no, eso es mentira. El estado de negación. El estado de negación no te va a llevar a ninguna parte, eso no te va a traer la sanidad porque estás negándote algo. Así que no tengo miedo de ir a hacerme un examen porque sé que me va a salir tal cosa. No, ve y háztelo, porque si te sale, ya tú sabes a qué te vas a enfrentar y que le vas a pedir al Señor para que te sane. Pero entonces el miedo te paraliza a hacerte algo, entonces lo que estás haciendo es ocultar, y con ocultar o con tener una negación no vas a solventar nada. Y lo otro es, confía en Dios y su amor, y Él te librará, como lo dijimos y lo leímos aquí en el Salmo 62, como lo leemos en el Salmo 61, el Salmo 91. Tenemos muchos salmos donde aún el Señor nos da la confianza de saber que Él va con nosotros, que Él nos protege, pero siempre nos dice, como dice allí en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te está diciendo que el que está por fuera, no te está diciendo que el que no conoce a Dios, él te dice el que habita al abrigo del Altísimo. O el 121, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Es decir, mi socorro viene del que ha creado los cielos y la tierra. Mi pregunta es, ¿hemos confiado? ¿Estamos confiando? Y ya estamos llegando al final del programa. Pero fíjate, lo más importante de todo es que nosotros debemos confiar y tener la fe, creer que por medio de la fuerza del Señor, Él nos da nueva fuerza. Y tienes que creerlo. Fíjate, esto le pasó a Jairo. Jairo, que era un principal de la sinagoga, vino a Jesús sabiendo todas las consecuencias que podían venir a su vida. Pero ¿por qué lo hizo? Porque su hija tenía una enfermedad y estaba grave de muerte y estaba que moría. Y él vino y se le acercó. Y a la final le terminaron diciendo, ya cuando hubo un transitar, porque hubo una situación que se presentó con una mujer del flujo de sangre, pero cuando ya se solventa eso, vienen a él y le dicen, ya no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Y el Señor le dice, no temas. Y aquí terminamos, porque no temas, le digo. Cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida, como es la muerte, aún la muerte es vencida por el Señor. Y aquí es donde yo te quiero decir, lo más importante es apartarnos de las cosas del mundo, no seguir las cosas del mundo y creer, porque estamos hablando de que no tengas miedo, cree en las fuerzas del Señor y créelo, la fuerza te la da el Señor. Y él le dijo, no temas, cree solamente. Fue las palabras que Jesús le dijo a Jairo, y cuando llegó, si es verdad, la hija había muerto, y él dijo, no está muerta, está dormida. Muchacha, levántate. Y en ese momento se levantó. Es decir, hasta para la muerte hay palabras de vida eterna, porque Él es la vida y es la resurrección, Jesús nuestro Señor. Así que eso es lo más importante que tú debes saber en este tiempo. Y hay algo con lo que quiero cerrar, porque nosotros tenemos que poner por obra lo que Él nos ha enseñado por medio de su palabra, y nosotros no amoldarnos a las cosas del mundo. Mira lo que dice Santiago 1:22 y en el 25. No seamos hacedores de la palabra, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores
de ella. Cuán importante es que nosotros pongamos por obra y por práctica todo lo que la Escritura nos ha enseñado. Y si nosotros lo creemos, será efectivo en nuestras vidas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y perseverancia en ella, no de la esclavitud, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que Amén. Si tú quieres ser bienaventurado en todo lo que hace, cree que Dios va a hacer posible todas las cosas y que Él nos da la fortaleza en medio del miedo y del temor. Amén. Así que bueno, vamos a saludar a las personas que están conectadas. Diogeli, Dios te guarde y te bendiga, hija. Saludos y bendiciones para ustedes. Zuleima Torres, bendiciones para ustedes también. Un abrazo muy grande. Por acá tenemos también al pastor Julio, pastor Palmeiro, desde Río Claro, en contacto. Mil bendiciones, le amamos a ustedes también. Pastor, un abrazo muy grande y saludos a todos allí, a su esposa. Saludos y bendiciones para ustedes. Así que bueno, un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan, a todos los que están sintonizados en este momento y a aquellos que también lo ven en diferido. Bendiciones y abrazos para todos. Anhelamos que los mensajes que damos acá en un café y una palabra puedan ser también aún pues dale compartir. Hay mucha gente que en este tiempo está necesitando escuchar una palabra de Dios porque se ha generado ese estado de temor. Hay cosas donde digan cuando están noticias que aumentan los casos, que fallecieron tantos, que aumentó los casos en no sé dónde. Debemos tener tranquilidad y confianza en Dios. Y miedo y temor para encerrarnos. Definitivamente sí, que las informaciones de ese tipo nos hacen que nos encerremos y el mundo controle más todas las cosas. La voz del mundo hace que nos paralicemos, aún en todos los sueños se paralizan. Muchachos jóvenes que están paralizados porque tienen temor, porque no saben qué hacer. Sus estudios, su profesión, sus sueños, sus anhelos, sus metas. Todo está paralizado. Hay personas que están estudiando, por ejemplo, los que estudian medicina. Sabemos perfectamente que cómo estudias medicina virtualmente. O sea, hay cosas que tal vez pueden paralizarte, pero queremos que tengas esta palabra allí. Ten esperanza. La esperanza viene de Dios. Ten fe, ten confianza, todo va a pasar. El Señor está al control de nuestra tierra, Venezuela, y Dios está con nosotros. A pesar de todo lo que ha entrado en nuestra amada Venezuela, la hechicería, la brujería, pare de contar todas las cosas que se han dejado entrar, la idolatría, todo lo que es abominación a Dios. Dios tiene un propósito con el pueblo de Dios, no con todo, no nos equivoquemos. Con el pueblo de Dios que busca el rostro del Señor. Así que tú estás a tiempo todavía, si no has buscado el rostro de Dios, si no has hecho la oración que te acerca al Señor, estás a tiempo de hacerlo, porque la misericordia y la gracia vendrá sobre aquellos que están buscando el rostro de Dios. Y no tengas temor, porque Dios nos da la fuerza. Créelo, esta fuerza alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Él es fiel, Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles, y Él permanece fiel para siempre. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Oramos al Señor y clamamos en este momento para que tú hayas recibido este aliento de vida por medio de lo que está escrito en su palabra, y que tú puedas albergarlo a partir de este momento en tu corazón con una oración de fe, la cual te voy a pedir que tú repitas allí donde tú te encuentras. Sé que las cosas no están fáciles y que probablemente sean un poco más difíciles, pero hay una palabra que traigo para ti. Mientras más oscura se pone la noche, es porque pronto está por llegar el amanecer. Y sí, el mundo nos va a querer encajonar con sus directrices y con sus direcciones. Y en algún momento tal vez vamos a volver a las iglesias, sí, y van a ser con sus directrices, con sus direcciones y con sus imposiciones. Porque conforme al mundo, ellos nos están guardando y nos están cuidando. Pero yo les vengo a decir, mientras ellos siguen pensando de esa manera, Dios va a levantar el avivamiento más grande nunca visto en nación. ¿En cuál nación? En esta nación. Yo lo creo. Nosotros somos punta del iceberg de lo que Dios va a hacer en este tiempo en nuestra amada tierra Venezuela. Porque Amén. Mientras más condiciones y mientras más restricciones, más son las plagas que vienen, pero a la final Dios va a librarnos de la muerte y va a mostrar su gloria y su poder con señales, prodigios, maravillas y milagros. Y nadie lo podrá negar. La boca del mundo se va a caer
ante lo que Dios va a mostrar aquí en nuestra amada tierra Venezuela. Amén. Y créame, el Estado Lara, aquí en Palavecino, estamos orando las 24 horas del día, desde hace más de 3 años y medio, para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre toda carne. Y ya han profetizado, ya han tenido sueños, viejos y ancianos, jóvenes y siervos y siervas se están levantando, porque Dios va a marcarnos, a sellarnos con esa exposición grande y majestuosa de ese derramamiento, donde no será negado, donde será evidente ante los ojos del mundo. Y aunque haya las restricciones, y aunque haya las incomodidades, y aunque haya esa pugna, dice la Escritura, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y multitudes vendrán, porque este año 2020 es el año de las multitudes y el avivamiento en Venezuela. Así es. Repite conmigo esta oración para que seas parte del avivamiento en este tiempo. Señor, me acerco a ti, te pido perdón por mis pecados, por mi falta. Sé que he hecho y he cometido muchos errores, pero hoy me llego a ti sabiendo que tú me limpias, que tú me salvas y que tú me levantas y que tú me restauras. Hoy quiero ser una nueva criatura en ti y que todo lo que está descrito en esta Biblia yo lo pueda ser creído en mi vida, porque estamos hablando de que yo quiero perder el temor y lo quiero creer. Por eso te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, garantía total tienes para tu vida. ¿Por qué? Has vencido el miedo, has vencido el temor, de lo cual hemos hablado toda esta semana, y hoy hemos cerrado con que Él nos da la fuerza para vencerlo, pero tenemos que creerlo. Bien, hemos llegado al final de este su programa, Un Café y una Palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudales y Avivamiento. Estamos ubicados aquí en Caudales, Palavecino, Lara, tierra de avivamiento en Venezuela, y para todos los que nos escuchan y nos siguen. Recuerda, suscríbete en el canal de YouTube, apóyanos allí, dale a la campanita y continúa recibiendo todas nuestras enseñanzas, nuestras notificaciones a través de este tu programa, Un Café y una Palabra, y a través de los servicios que se montan cada domingo. Y bien, recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregar. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.